Buenos días, hermanos. ¿Cómo han estado? Bien, hoy vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dejamos abiertas nuestras Biblias ahí. Como tema le he puesto el título, ¿Cómo tratar a una mujer? Y dice, Primera de Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, yo sé que algunos dirán, ¿cómo puede hablar él de estos temas, no? Y la base es que dicen, bueno, es soltero, no tiene la experiencia suficiente como para decir, va a tratar este tema, ¿no? Pero yo no vengo a hablar de alguna experiencia. Lo que voy a hablar es lo que la palabra de Dios dice acerca de estos temas, ¿no es cierto? Lo que Dios está diciendo a través de su palabra a la iglesia. Ahora, sí me costó trabajo decir, me decido este tema, no me decido. Y bueno, voy a contarles qué es lo que me animó a hacer esto, ¿no es cierto? Una de las cosas es que hoy en día la consejería matrimonial se está basando en experiencia humana, más no ya en la palabra de Dios. Dicen, bueno, mi experiencia fue esto, yo he logrado mi matrimonio así, asado, y vemos que esto va dando que las familias cristianas se vayan apegando a lo que es una familia mundana. Casi ya no hay mucha diferencia hoy en día en las iglesias ver una familia cristiana con una familia del mundo. Por ejemplo, vemos parejas que están unidas en unión libre y dicen somos cristianos. También se puede ver divorcios dentro de cristianos, algo que no debería ni siquiera por idea mencionar, pero hay creyentes que dicen yo ya no soporto a la pareja que tengo al lado y decido separarme. Yo me pregunto, ¿por qué se separan, no? Y después dicen, quiero volverme a casar. Si ya fracasaron una vez, no supieron valorar lo que Dios les puso, ¿cómo quieren tomar y destruir otra vida? Destruyeron una vida y siguen haciendo eso, ¿no? También se puede ver dentro del cristianismo adulterios, divorcios. En todas estas cosas es consecuencias de que se está cambiando la palabra de Dios por la experiencia humana. También un día estaba conversando con una hermana de aquí y salió el tema, ¿no? Que estábamos hablando y dice, ¿por qué no se trata sobre estos temas? Digo, bueno, ya algún rato me caso y doy ese tema, ¿no? Pero estaba diciendo, bueno, ayer era el Día Internacional de la Mujer, ¿no? ¿Por qué no tratar este tema y los hombres aprendamos a tratar cómo se trata a una mujer, ¿no? Y el tema es cómo tratar a una mujer. En otras palabras, cómo el hombre casado debe comportarse con una mujer. Y como les dije al principio, no está basado en una experiencia, está basado en lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo el hombre debe tratar a una mujer? El ejemplo perfecto, ¿cuál creen que sería? El Señor Jesucristo. La relación del Señor Jesucristo con su iglesia es el modelo perfecto para un matrimonio. Si queremos entender cómo va a funcionar un matrimonio, debemos entender la relación del Señor Jesucristo con su iglesia. Cuando estudiamos esto, vamos a entender cómo un hombre debe comportarse con su esposa. Entonces, ¿quieren saber cómo se debe comportar un hombre? Entiendan cómo el Señor Jesucristo trata y se comporta con la iglesia. Entonces, analizando esto, estuve viendo en la palabra de Dios, por lo menos hay 3 condiciones del amor del Señor Jesucristo hacia su iglesia. La primera es que el amor del Señor Jesucristo es incondicional. ¿Se han dado cuenta? El Señor Jesucristo nos dijo, yo voy a amar a la iglesia porque la iglesia es santa, es pura, o va a corresponder a mi amor. No, Él dijo, yo amo a la iglesia, así la iglesia me dé la espalda. Es un amor incondicional. También el amor del Señor Jesucristo es un amor sacrificial. Todos conocemos cuánto le costó el amor del Señor Jesucristo por su iglesia. Le costó derramar su última sangre. Si nosotros vemos la historia del Getsemaní, el dolor del Señor Jesucristo, horas previas a su muerte, fue tan grande, ¿no? Que dice que empezó a sudar gotas de sangre. Dice que eso se da en la condición de una persona que el estrés es demasiado fuerte, que los vasos sanguíneos empiezan a abrirse y empieza a salir la sangre.
Entonces entendamos cuánto le costó al Señor Jesucristo. Y Él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero su amor era tan grande que dijo: no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces vamos entendiendo, el amor del Señor Jesucristo por su iglesia es condicional, es incondicional, no le pone ninguna condición, no está esperando nada de la iglesia, simplemente dice: yo decido amar a la iglesia, y esto tiene un costo, es un costo sacrificial. Pero también el amor del Señor Jesucristo es voluntariamente, o sea, yo decidí y no hay marcha atrás. Estoy determinado a hacer eso. Entonces, ¿cómo debe amar un hombre a su esposa? Es incondicionalmente, sacrificialmente y voluntariamente. ¿Qué significa amar incondicionalmente? A ver, por lo general los hombres siempre demandamos que seamos respetados y amados, ¿no es cierto? Cuando llega a la casa dice: quiero que mi esposa me atienda, quiero que haga esto. Y dice: es que yo no le trato bien a mi esposa porque ella no se comporta de la altura. Y cuando hablamos incondicionalmente, ¿estaría bien? No, ¿no es cierto? Amar incondicional significa así la esposa no se comporte a la altura, yo tengo que seguir amándola. Otra cosa que también desilusiona a los hombres es el cambio físico. Con edad, todos vamos perdiendo ese atractivo, ¿no es cierto? Y hay gente que dice, hombres que dicen: es que hay mujeres más bonitas, más jóvenes, como que me voy interesando por ellas, ¿no? Pero el amor del Señor Jesucristo, ¿qué fue? Incondicional. O sea, no importa qué cambios haya, a veces también en la mujer hay el cambio de la actitud, ya no se comporta como era antes, pero si es un hombre que decide seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, va a ser un amor incondicional. ¿Cómo actuó el Señor Jesucristo con la iglesia? No es que dice: bueno, la iglesia hoy en día ya cambió su primer amor, así es que la voy a dejar de amarla. Hermano Clero nos estaba enseñando acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Y vimos cómo cada iglesia tenía algo que le lastimaba al Señor Jesucristo, algo que le daba la espalda. Estaban cambiando su primer amor, estaban poniendo otras cosas. ¿Pero esto cambió el amor del Señor Jesús por la iglesia? En absoluto. El amor del Señor Jesucristo es incondicional y Él está listo para amar a la iglesia, pase lo que pase. Entonces Cristo ama a la iglesia incondicionalmente. Los hombres debemos amar a la mujer de la misma manera, incondicionalmente. Ahora recuerden, no estamos hablando de experiencias, estamos hablando del ejemplo perfecto que es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿hacia dónde debemos apuntar? Si queremos tener un matrimonio feliz, a la relación del Señor Jesucristo con su iglesia. Y bien, para el Señor Jesucristo amar a la iglesia no es fácil. Como iglesia, ¿cómo somos? Rebeldes, ingratos. Y Cristo sabía que la iglesia iba a ser infiel. Sin embargo, Él decidió amar incondicionalmente. Entonces, ¿cuál es el ejemplo supremo para un hombre? Cristo, ¿no es cierto? Debemos estudiar la relación del Señor Jesucristo con su iglesia si queremos tener un matrimonio feliz. Entonces, en primer lugar, ¿cómo ama Cristo a la iglesia? A ver, los hombres, ¿cómo ama el Señor Jesucristo a la iglesia? Incondicionalmente, pero también tiene un amor sacrificial. Ahora, muchos hombres dirán: bueno, yo sí soy capaz de poner la vida por mi esposa, ¿no es cierto? Y como hombres decimos: yo sí tengo esta disposición. Pero ¿qué pasa cuando en las cosas diarias, ¿no? Un ejemplo de esto, ¿no? La esposa quiere ver una novela que le gusta a ella y el hombre quiere ver deportes. ¿Cuál prevalece en el control del televisor? El hombre, ¿no es cierto? Estamos siendo sacrificiales en eso. O sea, yo me sacrifico por mi esposa, quito lo que a mí más me gusta, o un fin de semana, ¿no? La esposa dice: yo quiero ir a visitar a mi familia. El hombre dice: no, yo quiero ir a la cancha de fútbol, a mí me gusta esto. Estamos viendo ahí, somos sacrificiales, nos sacrificamos por el amor de una esposa. Entonces, ¿cómo ama el Señor Jesucristo a esa iglesia? En primer lugar, ya se olvidaron, ¿no es cierto? Incondicionalmente. En segundo lugar, sacrificialmente.
Y como hombres debemos estar dispuestos a sacrificar nuestros anhelos, nuestras prioridades, para poner en primer lugar a una esposa. Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo. Él entregó su vida. No se limitó a nada. Entonces vamos entendiendo el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo con la relación de su iglesia, ¿no es cierto? Cristo ama a la iglesia de una manera incondicional, de una manera sacrificial y también un amor voluntario. Cuando hablamos de amor voluntario es que decido, yo tengo esta decisión en hacerlo y me determino a hacer. Alguien dijo, por donde mete la cabeza, saca el cuerpo. Entonces, ¿el Señor Jesucristo decidió amar a la iglesia? Sí. A pesar de que Él conocía que va a ser infiel, a pesar de que sabía que se iba a manchar, dijo, mi determinación es amar y la voy a amar. Entonces, el esposo debe amar a su esposa, aun si ella es irrespetuosa. Hoy en día utilizan esa palabra tóxica, ¿no es cierto? Si es así, esto debe cambiar la condición de la relación entre el marido y la mujer. No, porque el hombre debe amar incondicionalmente, sacrificialmente y voluntariamente. Algo de mi decisión. Entonces, tengamos en cuenta, Cristo amó a la iglesia incondicionalmente, sacrificialmente y voluntariamente. Entonces, con esto en mente estamos en condiciones de entrar en el versículo de 1 de Pedro 3:7, ¿no es cierto? Donde dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué significa vivir sabiamente? Ahora Pedro, por inspiración divina, está diciendo, vosotros maridos. Esto va hacia todos los hombres, ¿no es cierto? Dice, igualmente vivid con ellas sabiamente. Ahora, la palabra traducida aquí como sabiamente lleva la idea de un reconocimiento intelectual de la naturaleza de la mujer. En otras palabras, reconozcan hombres que la mujer con el hombre no son iguales. Somos muy distintos. Uno de los problemas en el matrimonio es que los hombres no identifican esta diferencia entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, a veces creen que están tratando con un hombre al tratar a una mujer. Entre hombres, ¿qué hacemos? Por ejemplo, alguien está muy panzón, ¿qué dice? Estás panzón, ¿no? Y se ponen a hacer competencia. ¿Quién tiene la barriga más grande? Se toman fotos y se están riendo. Pero le hagan ese mismo chiste a la mujer, esto a ella le va a afectar bastante. Porque la mujer es bastante emocional, no es práctica. Nos tenemos que entender como hombres que las mujeres son tan diferentes a nosotros. Por lo tanto, el trato que se debe dar es sabiamente, o sea, con un entendimiento. Debemos de entender las mujeres que son muy diferentes. Y vamos a ver un poco de estas diferencias, ¿no es cierto? Los grupos feministas imponen la idea de que tanto hombres como mujeres somos iguales, que no hay diferencias. Pero Dios nos creó totalmente diferentes. Complementarios, sí, el uno complementa al otro, pero hay unas diferencias inmensas. Y si no vamos a entender estas diferencias tan grandes, es imposible que un matrimonio llegue a caminar en armonía perfecta. Vamos viendo estas armonías, ¿no? Estaba investigando de esto y hay tanto material que se encuentra de esto que dije un día, se podría hasta escribir unos 2 libros acerca de las diferencias existentes entre un hombre y una mujer. Hay diferencias psicológicas, hay diferencias mentales, hay diferencias emocionales y ahí sí nos disparamos. La mujer va en una cantidad más grande, los hombres no somos así tan sentimentales, emocionales. Diferencias físicas, sexuales, también hay diferencias intuitivas y las mujeres nos dejan corto a los hombres en esto. Tienen una intuición que alguien podría decir hasta parece que adivinan, ¿no? Hay diferencias anatómicas, en sus necesidades hay unas diferencias grandes. Y bien, como dije, estaba analizando esto y se podría escribir hasta unos 2 libros tomando en cuenta todo esto. Entonces las diferencias entre hombres y mujeres son tan extensas que si uno puede ver, se podría poner a kilómetros de distancia. Y vamos a ver unos ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las mujeres tienen un interés en la gente y sus sentimientos. Siempre se interesan en la persona y cómo esa persona se está sintiendo. Por eso es que a veces a ellas les gustan novelas románticas, novelas de poesía, así. Pero en cambio los hombres, ¿cómo somos?
Somos más al desafío y a la competencia. Le presentan a una persona y dicen, ¿qué trabajará él, no? ¿Cuánto gana? ¿A cuánto yo estoy ganando? Y siempre estamos comparándonos a cuánto llegamos a hacer esto, ¿no? Por eso siempre nos interesan los hombres deportes de competencia, de desafío, de carrera de carros, de motos. Y una mujer dice, ¿por qué les interesa eso, no? Es que somos diferentes. Nuestros intereses son hacia los desafíos y las competencias. Los hombres somos 100% prácticos. Que funcione, está bien, ¿no es cierto? Si tenemos un cuarto, ya, ahí está bien. Pero las mujeres son 100% emocionales. No están conformes con tener un cuarto. Queremos que esté pintado, que esté una florcita por acá, un adorno, algo que les haga sentir sus emociones, algo que les haga sentir bien. Hablemos de la autoestima, ¿no es cierto? ¿Cómo somos como autoestima entre las mujeres y los hombres? Ahora, Dios diseñó al hombre para que su autoestima dependa de un éxito laboral. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo, ¿cómo me siento? Mi autoestima está alta, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que como hombres estamos sin trabajo. ¿En dónde está nuestra autoestima? Está en el suelo, ¿no es cierto? Entonces nuestra autoestima está dependiendo siempre de nuestra experiencia laboral. Pero la mujer está diseñada para que su autoestima dependa de la relación amorosa de las personas a las que ella ama. En este caso, por ejemplo, si es una niña, su autoestima, ¿de quién depende para elevarla? Del padre. El padre tiene que trabajar en decirle que le ama, que le quiere, demostrarle con abrazos. Y si es una mujer casada, ¿de quién depende su autoestima? En la aprobación romántica de su esposo. Esas son cosas que la mujer va a depender, ¿no? Ahora entiendan por qué para la mujer es tan importante su apariencia física. Y uno dice, ¿por qué pasan tanto tiempo en el salón de belleza? ¿Qué tanto van a hacer eso? Es que la mujer quiere ser el centro de atención de la persona a la que ella ama. Porque de eso está dependiendo su autoestima. Se está elevando o está bajando su autoestima. Y no le culpen, porque Dios la diseñó así. Es un diseño que Dios la hizo así. Por eso dice Pedro, vivan sabiamente. Vayan entendiendo, ¿no? Esa es su naturaleza. Ahora hablemos del sentirse amado, ¿no es cierto? Somos diferentes en eso, tanto hombres como mujeres. Un hombre para sentirse amado, ¿qué necesita? Comida. Y los casados, sexo. Y está contento y feliz. Pero vamos a ver cómo una mujer se siente amada. En primer lugar, una mujer se siente amada cuando su esposo está cerca de ella. Veamos un ejemplo para entender esto, ¿no? ¿Qué sucede normalmente en un hogar? El hombre llega a la casa, primerito va al televisor o va al teléfono, se acuesta en el mueble y dice, hija, ya está la comida. ¿Cómo cree que va a sentirse la mujer ahí? No soy importante para él. O sea, no está sintiendo cerca a la persona que ella está amando. Ahora veamos el caso contrario, ¿no? La misma escena, llega a la casa, pero en vez de ir al televisor, en vez de ir al teléfono o al periódico, va donde su esposa. Le toma de las manos, le abraza, le mira a los ojos, dice, ¿qué estás haciendo? Yo me involucro en lo que tú estás haciendo. Si está lavando los platos, tú enjabonas, yo enjuago. ¿Cómo va a sentirse la mujer ahí? Se siente cerca. Tiene un sentimiento de sentirse amada. Entonces vamos viendo, ¿no? El hombre que necesitaba para sentirse amado, comida y sexo, ya estaba contento. Pero la mujer necesita que su esposo esté bien pegado a ella, bien cerca en lo que está haciendo y en ella. También una mujer para sentirse amada espera que su esposo le abra su corazón. Y la mujer instintivamente sabe cuando un hombre le ha abierto su corazón o no. Y en eso nosotros estamos ciegos, ¿no? Pero la mujer sabe cuando su esposo está cerrado su corazón hacia ella o está abierto. Por eso es que dice, ¿cómo te fue en el trabajo? Cuando el otro dice, bien, está con un corazón cerrado. Ella quiere que le cuente, me sentí bien, te extrañé durante el trabajo, pasó esto otro. Ella necesita que le escriba un mensaje, estoy trabajando, pero estoy pensando en ti. Son cosas que la mujer se va a sentir amada cuando ve que su esposo le abre su corazón. También la mujer sabe cómo se siente amada cuando es escuchada. Pongamos un ejemplo, ¿no? Están viniendo a la iglesia y se le rompió el taco del zapato.
y empieza a conversarle a su esposo. ¿Cuál es la reacción natural de un hombre? Vamos a pegar, no vamos a hacer esto otro. Pero la mujer dice, no, yo no quiero esas soluciones. Yo lo que quiero es que me escuches y entiendas cómo me estoy sintiendo en este momento. A la mujer le gusta ¿qué? Verbalizar sus sentimientos. Y quiere un hombre que le esté escuchando. Que le escuche. ¿Eso no es así, mujer? Tienen esa necesidad, ¿no? Y no les culpen, porque Dios las creó así. Entonces la mujer se siente amada cuando su esposo le escucha con atención. Pero ¿qué pasa con nosotros los hombres? Cuando la mujer empieza a hablar, ni bien empiezan unas cuantas palabras, ¿qué hacemos? Enseguida nosotros hablamos o a dar soluciones o a dar regaños. Se podría ver tantas formas que hay, y estaba analizando, de que una mujer se siente amada, que dije, si me podría analizar, extraer de todos los libros que he leído, se podría escribir un libro entero para decir, esta es la forma en que una mujer se siente amada. Pero bueno, por ahora les comparto solo ese pequeño, ¿no? Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, ¿cómo? ¿Eso qué quiere decir? Que entiendan la naturaleza de la mujer. No somos iguales los hombres que las mujeres. Recuerden, los hombres somos bastante prácticos, pero las mujeres son 100% emocionales. Toda su actitud se basa en sus emociones. Ahora, es increíble que yo estaba viendo esto, cómo hay hombres que es posible que pueden estudiar 25, 30 años para obtener un título académico. Pero cuando se casan, no siquiera estudiaron una semana para entender a la mujer con la que van a pasar el resto de sus vidas. Algunos ni siquiera acuden al curso prematrimonial que da una iglesia. Y digo, ¿cómo pueden manejar un matrimonio si no están preparados? Nada funciona al azar. Todo tiene que tener una planificación, todo tiene que tener un entendimiento y un planeamiento. Y si como hombres no están preparados para entender la naturaleza de la mujer, ¿cómo va a funcionar ese matrimonio? Y ahora voy entendiendo, digo, ¿por qué hay tanto divorcio? Llegan y se chocan con algo que no estaban esperado y no están preparados. Y quiero decirle una cosa a los hombres. Cuando ustedes lleguen a la presencia de Dios, Dios no les va a preguntar cuántos títulos han adquirido, cuánto dinero han ganado, cuántas propiedades han adquirido, nada de eso. Dios les va a pedir cuenta de la mujer que les puso en las manos de ustedes. Porque Dios va a decir, ¿qué hiciste con esa mujer? ¿Comprendiste? ¿Le amaste? ¿Llegaste a tener esa relación que Cristo tuvo con la iglesia? Ya le dices que yo no sabía, no. Pero estaba la relación del Señor Jesucristo con la iglesia. Y si digo ser cristiano, debo conocer estas cosas. Entonces recuerden, la mujer es bastante emocional. Y ese sistema emocional es como que digamos un tanque de gasolina, ¿no? Que se va vaciando, se va llenando. Y así como se va vaciando, también se va llenando de sentimientos que le hieren. A veces hay muchas mujeres que están heridas desde su infancia. Los padres dicen, qué feo que te quede este peinado, qué tonta que eres. O sea, van llenando emociones negativas en las niñas. Y cuando son grandes, eso les afecta. Y va afectando en su relación matrimonial, porque dicen, así como mi padre me decía, también el esposo le puede decir esto. Pero también tienen de llenarse un tanque emocional positivo. Y la tarea de llenar ese tanque emocional, ¿de quién es? Del esposo. ¿En las hijas de quién? Del padre, ¿no es cierto? Entonces, como hombres tienen una tarea pequeña o grande. Una gran tarea, ¿no? Si tienen hijas mujeres, son los responsables de llenar ese tanque emocional de esas niñas. De cuidar que no sienta en una niña el corazón sentimientos de amargura, emociones negativas que vayan a dañar el resto de su vida. Si como padres no están llenando el tanque emocional de sus hijas, es posible que las niñas empiecen a buscar a alguien que les llene fuera de casa. Y por ahí va a haber alguien que así acierte porque sí, y empieza a llenar su tanque emocional y se van tras de ese joven. Y hay muchos padres dirán, ¿por qué mi hija se fue así? Es que él no estaba llenándole su tanque emocional.
tenía una necesidad emocional grande. Ahora, si un padre dedica mucho tiempo a su hija, le llena su tanque emocional, se prepara, busca saber cómo llenar emocionalmente a una niña, cuando venga un pretendiente, ¿qué cree que le va a ser? ¿Fácil o difícil? Le va a ser difícil, porque tiene que superar al amor del padre para poder él conquistarla. Entonces, padres tienen una doble tarea. Si tienen hijas, empiecen a trabajar en el área emocional de sus hijas y de sus esposas. Y alguien dirá, bueno, ¿cómo lo hago esto? Pedro dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, ¿no es cierto? O sea, tengan un conocimiento inteligente de la naturaleza de la mujer. Y para esto hay muchos libros. Pueden empezar leyendo uno de David Ormachea, que se llama ¿Conoce usted a su esposa? Y desde ahí ustedes pueden ir avanzando. Él cita a otros autores y uno va, con las citas que él da, llegando a conocer una gran amplitud del tema, ¿no? Yo tengo en mi biblioteca por lo menos unos 25 libros que tratan del tema entre diferencias entre hombre y mujer y cómo llenar ese vacío emocional. Continuando, ¿no? El siguiente punto es dando honor a la mujer. Dice Pedro, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y aquí está hablando a hombres, ¿no es cierto? Que dice que ya les ha advertido que tienen que vivir sabiamente, que tienen que esforzarse. En primer lugar, Cristo amaba sacrificialmente, ¿no es cierto? ¿Hará el sacrificio coger y comprar un libro y leer? Sí. En vez de estar horas en la televisión o descansando, como hombre que amo a mi esposa y necesito entender su naturaleza, voy a sacrificarme y voy a dedicar tiempos a leer y entender su naturaleza. Y Pedro nos dice, como sabe que como creyentes van a hacerle caso a él, van a entender su naturaleza, ¿cuál es el siguiente paso que van a dar? Dando honor. Y el verbo aquí, dando honor, está en el tiempo presente continuo. Lo que Pedro está diciendo, no le van a dar honor a la mujer solamente cuando es día de cumpleaños, en la Navidad, el Año Nuevo y el aniversario. El dar honor quiere decir que es un acto que se va continuamente, el día a día. Cada hora, cada día, cada mes, cada año. ¿Y qué significa dar honor? Significa dar una valoración realmente alta. Pedro nos dice que valoremos a la mujer por lo que es. Y en el siguiente contexto del versículo dice que son las mujeres coherederas de la gracia de vida. En otras palabras, Dios ya ha evaluado a la mujer y le ha dicho, yo le doy el valor más alto posible. Dios no está pidiendo que ustedes den una valoración a la mujer. Él está diciendo, reconozcan la valoración que yo le he dado. ¿Sí me están dando a entender? O sea, no es cuestión de decir, va a ver cuánto vale mi esposa. Dios ya ha dado esa valoración y le ha dado una valoración alta. Y Dios está diciendo, maridos deben honrar a su mujer porque Dios le ha dado un valor totalmente alto. Y la palabra traducida como honor, en el Nuevo Testamento, si la seguimos, describe siempre usada como un tesoro precioso. El pastor Stephen Davey dice que la raíz de esta palabra viene a salir otras palabras como honra y también como honorario. Y tiene un trasfondo financiero, algo que le están dando valor. Cuando tiene un tesoro, ¿cómo es nuestra actitud hacia eso? Mucho cuidado, ¿no es cierto? Y Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahora, si parafraseamos este versículo, podremos decir, donde esté el corazón, allí también está el tesoro, ¿no es cierto? Y si nuestro corazón está hacia nuestra esposa, lo vamos a ver como un tesoro a ella, ¿no es cierto? Entonces la pregunta aquí es, maridos, ¿están atesorando a la mujer que Dios les ha puesto en el mismo valor que Dios le ha dado? ¿O le están dando un valor inferior? Ya le puede decir, yo sí le doy el valor alto, ¿no? Pero veamos en la forma de hablar. ¿Cómo habla usted de su esposa ante su mamá?
Ahí es la prueba de oro, ¿no es cierto? La suegra siempre va a ver algo en la nuera y le va a decir al hijo, mira esto de tu mujer. ¿Le está dando el valor que Dios le dio a la esposa que le puso ahí? Va a decir, espera mamá un ratito. Tú estás viendo desde otro ángulo, pero yo le veo de tal ángulo y para mí es valiosa y no permito que nunca más vuelvas a tratar así a la esposa que Dios me ha dado. ¿Han hecho eso hombres o no? Si no hacen eso, no están dando valor a la mujer. ¿Cómo tratan en delante de sus hermanas? Cuando las cuñadas están hablando mal de la esposa. ¿Tienen ese valor de decir, para mí es valiosa en el valor que Dios le ha dado? Y la pregunta, ¿le están dando un alto valor a su esposa? ¿O cómo habla de su esposa en frente de los niños? Tristemente he visto a padres que menosprecian a la esposa delante de los niños. Es que tu mamá es así, tu mamá es esto. Y en la mente del niño va diciendo, mi mamá es de menos valor y mi papá tiene más valor. Entonces, si ustedes dicen que están valorando a su esposa en el valor que Dios le da, debe estar por encima de sus hijos. Y si la esposa se equivocó y castigó mal al niño, pues trátenlo eso en privado, pero no delante del niño. Delante del niño valórenle y denle el valor y el respeto que se merece. ¿O cómo están hablando delante de otras mujeres? Como hombres salimos a la calle, ¿no es cierto? Hay otras mujeres. Cuando dicen, tu mujer es esto, le ponen un alto y le dicen, no, respeta, mi mujer tiene un alto valor para mí. Entonces la pregunta, ¿están dando valor alto a la mujer como Dios le dio o no? ¿O están permitiendo que otros le quiten el valor que Dios le ha dado a la esposa que ha puesto en ustedes? Volvamos al pensamiento de las joyas, ¿no? ¿Cómo cuidan las joyas de alto valor que tienen? En una cajita, ¿no es cierto? Libre de esa caja le ponen una esponja, una tela, y no permiten que nadie vaya a destruirlo, ¿no? Ni siquiera los niños. ¿O cómo cuidan un electrodoméstico que compró y costó altísimo precio? Le dejan en un lugar que nadie lo vaya a dañar o a tratar mal, ¿no es cierto? O ese auto que costó tantísimo, un ojo de la cara, ¿no? Le están limpiando, cuidando. Entonces la pregunta es, ¿están tratando con ese valor a su esposa o no? Las cosas de valor no se tratan descuidadamente. Siempre le dan un trato con un cuidado único, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cómo está tratando a su esposa? ¿Le está dando el valor que Dios le ha dado o está menos de ese valor? Y recuerden esto, un día vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Y qué les va a pedir cuenta a Dios? ¿Cuánto dinero han hecho? ¿Cuántas posesiones han adquirido? Dios lo que les va a reclamar y les va a decir es, ¿cómo trataron a la mujer que puse en tus manos? ¿Llegaste a comprenderle? ¿Fuiste sabio para entender su naturaleza? ¿Le diste el alto valor que yo le di? Ahora, no es fácil entender a una mujer. La mujer está funcionando en un alto valor emocional. Y como hombres a veces nos cuesta entender eso, ¿no es cierto? ¿Y qué estamos haciendo? Maltratando sus emociones. Como dije antes, a veces bromas que entre hombres nos aguantan y no nos hieren, pero ese mismo tipo de bromas a la mujer le van a herir y le van a costar más. Entonces, como hombres dice Pedro que debemos ser sabios y entender que su naturaleza es distinta. Y cuando Pedro dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, está diciendo, valórenle. O sea, den el valor que Dios le dio a la mujer. Recuerden, no está pidiendo que ustedes le den un valor. Dios ya le ha dado ese valor y dice, reconozcan el valor que Dios puso sobre ella. Dios ha dado el valor más alto. Dice que como coherederas de la gracia de vida. Y piensen en esto. Un día futuro, cuando el Señor esté sentado en su trono y tenga que presentar a su esposa ante el Señor Jesucristo, y usted la va llevando, ¿cómo la va a llevar?
Piensa en esto, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo está esperando y usted le va a presentar, así como el padre presenta a la novia ante el altar para el novio, ¿no? Y en este caso, ¿a quién le va a presentar? Al Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de mujer le va a llevar? ¿Maltratada? ¿Desvalorizada? ¿O le va a presentar una esposa con valor? ¿Cómo se sentirían ahí ante el Señor Jesucristo? Mira, esta joya preciosa que te puse en tus manos viene toda sucia, toda descuidada. O se presentan ante el Señor y tengo esta joya que tú me diste, está bien cuidada, bien protegida. Recuerden, un día vamos a ser juzgados por Dios. Y la pregunta es, ¿le están dando el valor a la esposa que Dios le ha dado? Pedro nos dice, hombres, sean conscientes que la mujer tiene un alto valor y Dios le dio ese valor. Cuídenla, protégenla, porque son las coherederas de la gracia. Y ahora Pedro nos está dando una advertencia, ¿no es cierto? En primer lugar nos dice, sean sabios, cuiden, valoren a la mujer. Pero si no van a hacer caso de lo que les estoy diciendo, viene una advertencia, ¿no? Y es que las oraciones sean sin estorbo. ¿Tienen abierto el pasaje que dice ahí? Y vosotros, a ver, léanlo. A los hombres deberían aprenderse de memoria, ¿no? Sabiamente. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, yo estaba estudiando esto y llevo algunos años dedicándome a investigar esto, y es Primera de Pedro y Efesios, donde Dios ha puesto los roles de la pareja, las responsabilidades, y en Efesios vemos que Dios se fija en las responsabilidades de la mujer, y dice que la mujer debe ser sometida al esposo, pero también tiene que respetarla. Y por más que uno busque y busque, no encuentro ninguna advertencia sobre una mujer que no se sujete al esposo y que sea irreverente. Simplemente Dios le dice, haz esto, pero si no obedeces, no hay ninguna advertencia a esto. Pero para el hombre que no esté cumpliendo con el trato que Dios le demanda sobre su esposa, Dios le está dando una advertencia. Y le dice, si tú no vas a ser sabio, no vas a esforzarte por conocer su naturaleza, no vas a darle el valor que yo le he dado, tus oraciones no van a llegar a mí. En otras palabras, si tú no honras a tu mujer, yo no honro tus oraciones. Hay una brecha que se rompe ahí. Si no están valorando, pues tus oraciones van a ser obstaculizadas. Y cuando Pedro dice de obstaculizar, está dando el contexto de los días de ellos, ¿no? Y recuerden, ellos vivían en un imperio romano, y cuando algún imperio quería conquistar a Roma, los soldados lo que hacían es ir hacia las carreteras y poner grandes piedras, obstáculos, y cuando el ejército enemigo venía, se tropezaba con eso. Y hay algunos de soldados que se dedicaban a sacar y a estorbar el estorbo, les caían los romanos y les atacaban porque estaban cansados. Y no podían llegar hacia el objetivo. Y cuando Pedro está diciendo así, ustedes no van a ser sabios con sus esposas, no van a entender su naturaleza, no las van a valorar como Dios las ha valorado, sus oraciones no van a llegar al trono de su gracia. Y es ahí donde decimos, ¿por qué Dios no escucha? ¿Qué es lo que está pasando? Y la pregunta, ¿están entendiendo la naturaleza de la mujer? ¿Le están valorando? No importa si su esposa es obediente o no es obediente, Dios le está mandando a hacer esto. Como conclusión, ¿no? Vimos la pregunta era ¿cómo tratar a una mujer? Y en primer lugar vamos a entender su naturaleza. Son distintas que nosotros y vamos a valorarlas. Ahora parece fácil, ¿no? Parece sencillo, pero como hombres nos cuesta entender nuestra propia naturaleza, y peor la naturaleza de la mujer. Es más, ni las mismas mujeres entienden su propia naturaleza. Entonces, ¿cómo va a entender la naturaleza de la mujer? Un autor de un libro escribió que la armonía doméstica no es fácil y a veces parece absolutamente imposible.
Entonces, ¿cómo logramos esto? Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia necesita de la gracia de Dios. Ningún hombre puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia independientemente de la gracia de Dios, porque esa no es nuestra naturaleza. Como hombres nos amamos a nosotros mismos y queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. Entonces la única forma es rendirme al Señor y en esa gracia poder hacer esto. ¿Recuerdan en la salvación? Hablemos de esto, ¿no es cierto? Una persona que no reconoce su necesidad de Cristo, ¿puede ser salva? Es imposible. La gente se va al infierno porque no reconoce que es pecadora, porque no reconoce que es miserable, que no alcanza los medios suficientes para llegar a adquirir la justicia de Dios. ¿Y qué pasa cuando yo reconozco esta condición? En Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios. El soberbio es aquel que dice: yo puedo por mis propios medios hacer esto. Y dice: y da gracia a los humildes. El humilde es el que dice: yo no puedo. Me encuentro en una condición miserable. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Yo no reconozco, digo, no logro alcanzar esto. Me encuentro en una situación tan miserable, y ahí actúa la gracia de Dios y dice: tú no puedes, pero yo sí. Y viene la gracia de Dios sobre nosotros. Y la gracia me da, en primer lugar, la fuerza para poder entender a la mujer, la fuerza para poder amar. Independientemente de la gracia, es una tarea imposible. Ahora, si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, está todavía aún más distante de poder comprender a su esposa. Lo primerito que tiene que hacer es reconocer que es pecador, que necesita de la gracia para la salvación, y luego entender que necesita de Cristo para poder amar a su esposa. ¿Hay alguien aquí que no haya hecho esa decisión todavía? Alce la mano y le podemos guiar hacia el Señor Jesucristo. ¿No? Bueno, todos somos creyentes, ¿no? Entonces, como creyentes estamos reconociendo que somos miserables para poder llevar la vida cristiana, que no tengo los recursos suficientes para vivir como Cristo manda. Si estamos diciendo yo sí puedo, estoy siendo un soberbio. ¿Y qué hace Dios con ellos? Los resiste. Pero cuando yo reconozco que no está en mi capacidad, que no alcanzo a los medios de estos, que en mi propia naturaleza no voy a poder amar así a una esposa, y clamo por la gracia de Dios, Él va a dar esa gracia. Y es la única forma en que vamos a poder, como hombres, amar a una esposa. Pongámonos de pie y oremos para terminar. Amado Padre, que mora en las alturas de los cielos, le damos gracias, Señor, porque el trono de su gracia está abierto. Y Padre, hoy queremos reconocer que no alcanzamos, Señor, al estándar que usted quiere. Como dijo el Señor Jesucristo, somos pobres en espíritu, somos bien miserables, Padre bendito, y no llegamos. Por eso hoy venimos, Señor, al trono de su gracia, y le pedimos la gracia suficiente para poder entender a una mujer. Le pedimos la gracia suficiente para poder valorarla como usted ha valorado. Padre, le rogamos esto en el precioso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.